¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El nuevo terrorismo de Estados Unidos es ahora una serie de gremios, actividades y conductas que se renuevan. Un conflicto social como el de Venezuela que aumenta y no hay fuerza que pueda contenerla hasta que no se vaya Trump de la Casa Blanca. Inspirados en su historia fusionada con fantasías, llegaron a la conclusión de ser superiores, los más poderosos, con más guerras que victorias, leyendas que batallas, fueron los dueños de la guerra cuando en realidad solo eran los fabricantes de armas de las guerras que perdían. Los fantasmas forman parte de su realidad, ya sea como zombies, extraterrestres, comunistas, guerrilleros, terroristas, narcotraficantes o migrantes. Todos ellos protagonistas de un sinnúmero de películas producidas que narran la mentira que luego se vuelve historia. Parafraseando a Goebbels, una película proyectada 1000 veces se convierte en verdad. La primera película de contenido político en Estados Unidos debía marcar la pauta del cine moderno, que no era ficción, sino una historia contada en imágenes, como si se advirtiera que la cuna de la historia del vecino país es la pantalla. Sobre aviso no hay engaño, parecen haber dicho, y en 1915 surge la película El nacimiento de una nación, es decir, la historia de Estados Unidos nace con el cine. No son gemelos, son familia, madre e hija. La visión del director David Ward Griffith en la película pondera la actuación del Ku Klux Klan como si fuera parte del escenario político natural. El cine creció con la idea publicitaria de exaltar la superioridad. Esa industria mantiene un promedio del 3.2% del PIB para su producción, de tal manera que no puede separarse de su administración pública, la política del cine como propaganda. Creció y se desarrolló en la idea obsesiva de darle el triunfo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de repetir hasta el cansancio que los buenos son los que se guarecen bajo su sombra, los demás son enemigos del mundo libre y deben ser exterminados. A partir de su adopción como nación deben ser los buenos los que están en el cine, sobre todo el de Estados Unidos. País que volvió a repartir el mundo a través del cine precisamente, creó una geografía nueva a partir de la pantalla que ante cualquier provocación quiere imponerla. Los gobiernos estadounidenses crearon no solo sus guerras, sino que inventaron victorias inexistentes en las que sucedieron y dieron vida a héroes que su juventud confunde con seres reales. Inventaron enemigos para quienes fabricaron armas reales para exterminarlos. Así, desde el macartismo, después de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos a vencer fueron los comunistas, obsesión que perdura por casi 80 años y no han podido borrar de la faz de la tierra su existencia, que hoy vive más en el pasado de la derecha que la izquierda. Claro, con diferentes y antagónicas intenciones, se adueñaron del cine, de la televisión y la radio, y no permiten socios, ni siquiera comparten créditos con los verdaderos dueños de las concesiones, que son los estados de los diferentes países del mundo. América Latina no solo es la excepción, sino que es su prioridad. Los medios electrónicos fueron también parte del germen que dio fuerza a los fantasmas de Estados Unidos junto con el cine. Antes de que aparecieran los comunistas, llegaron los extraterrestres a través de las ondas hertzianas que viajan a la velocidad de la luz, enemigo a vencer y gran pretexto para crear armamento de largo alcance. Un ejército invasor procedente del planeta Marte, dijo Orson Welles el 30 de octubre de 1938, al iniciar la retransmisión radiofónica, que 80 años más tarde todavía se considera como una de las más grandes fake news de la historia de la radio. De ahí siguieron millones de ellas, pero esa fue la primera. En la CBS. Aquí se agruparon
los extraterrestres, los comunistas, cuya sobreexposición en los medios desgastaron a estos protagonistas del miedo, causa de guerras, experimentos militares y entrenamiento de soldados que en su mayoría eran inmigrantes que fueron colocados al frente de las batallas como carne de cañón. El cine y la guerra daban para todo, principalmente crear fronteras dentro y fuera de su territorio y así exterminar a los malos, que eran los negros, los latinos, los árabes o los asiáticos. Al terminar la masacre mundial que la bomba atómica creó en 1945, surge la Guerra Fría y al tratar de revivir el temor hacia el gran peligro que para la fantasía de la Casa Blanca y el Pentágono representan los comunistas, se dieron cuenta que ya no eran tan efectivos para crear un pensamiento único entre los estadounidenses, a pesar de iniciar 10 años después una guerra en Vietnam contra el comunismo. También la perdió Estados Unidos esa guerra. El último año de la década de los 50, Cuba se suelta del dominio estadounidense con la Revolución Cubana y crea el gran fantasma, los guerrilleros, montoneros, tupamaros, sandinistas, zapatistas, etc., hicieron su propia historia y sirvieron de dique de contención al fascismo que ahora quiere regresar a Latinoamérica disfrazado de ultraderecha. Los guerrilleros latinoamericanos de carne y hueso no protagonizaron películas, hicieron revoluciones. Se requerían nuevos fantasmas como personajes de las películas y de los campos de batalla. La imaginación de los guionistas descubrió en los 60 las drogas serían buenas para mantener a los jóvenes tranquilos, quietos, aletargados. Era tiempo de impulsar el movimiento hippie. Entonces surge el gran problema de los vendedores de drogas, quienes se llevaban a sus países enormes cantidades de divisas y generaban violencia interna a causa de la adicción creada dentro de su territorio. Son tiempos de Contacto en Francia y Sérpico en la pantalla. Películas que hicieron historia. Llegó el momento en que los peligros de los extraterrestres, comunistas, guerrilleros, narcotraficantes pasaron a otra dimensión. Luego del 11 de septiembre de 2001 dieron lugar a los terroristas. Si antes cualquiera podría ser comunista, ahora todos son terroristas, hasta los narcotraficantes por mandato divino que proviene del set de filmación llamado Salón Oval. Así, los inmigrantes son el nuevo fantasma de Estados Unidos y enemigo de la humanidad. La visión de los inmigrantes es para Estados Unidos muy singular. Lo asocian inevitablemente con una invasión a su propiedad. Los soldados estadounidenses se convierten en inmigrantes que lo mismo invaden Vietnam que Afganistán en las diversas guerras. Su permanencia tiene como tiempo de duración la rendición de las tropas estadounidenses. Desde su perspectiva histórica, todo inmigrante es un invasor. De hecho, quieren tratarlo como delincuente, incluso como terrorista. Es un enemigo latente, pero sin guerra, sin mala intención y sin armas. El escenario político estadounidense atraviesa un preocupante endurecimiento autoritario impulsado por una nueva derecha que ha convertido la inmigración en el eje de su retórica de odio. Los fantasmas murieron en un duelo a muerte con la verdad en un set viejo del viejo oeste.